Moda retro, los años 80, luces de neón, sintetizadores, peinados raros, moda glam. Pero por otro lado, épocas de terrorismo, de crisis económica, de mercados controlados, intervencionismo estatal, pésimamente gestionado, hiperinflación y en lugar de vacas locas, caballos locos. Un mundo sin combis, de poco teléfono fijo, mucho teléfono público con moneda ring y canales de televisión que pasaban novelas mexicanas, venezolanas, brasileras y que transmitían, tenían señal solamente hasta las 10 u 11 de la noche. Difícil imaginar ser insomne en esos momentos, ¿no? Un Perú con buena sazón, pero sin chauvinismo gastronómico aún, y que parecía tener más problemas que soluciones. Una época en la que Inca Kola, Donofrio, Sublime, Sodafields, Wong, en fin, otras tantas marcas clásicas eran aún de propiedad peruana. Soda Stereo, Río, Hombre G sonando en la radio, bueno, esto no ha cambiado mucho, la verdad. Varias radios se quedaron congeladas en los 80s, nos traen recuerdos de esa época. Y en medio de todo esto, un grupo de 250 empresas lideraba la economía peruana. La pequeña élite financiera, industrial, comercial, extractiva y de servicios correspondía a un puñado de empresas de relativo gran tamaño, con ingresos que ahora sonarían más a mediana empresa, pero para entonces eran grandes. Ojo que los datos que les voy a contar en este video no los van a poder encontrar en otro lado, se trata de información al año 1984, así tal cual, Orwell, tal cual. Información que fue publicada en la primera versión del ranking de empresas top en el Perú, que se publicó. El primer ranking que existe de empresas por ingresos en nuestro país, que es este de acá. Esta es la publicación primera del ranking. Bueno, en ese momento era revista, ahora es libro, se convirtió en libro, de 54 páginas con información financiera de las principales empresas en el Perú que publicó Jonathan Cábana con Perú Reporting. En fin, esa información del 84 es previa a la creación de la SUNAT, que fue en el 1988, es decir, son una época antes de que existieran los RUCs, y de la que claramente no hay archivos digitales ni bases de datos accesibles para el curioso común. Así que nada, empecemos dando una visión general de quiénes eran este grupo de 250 grandes empresas en el Perú en 1984. Vamos ahí. Hay cosas muy interesantes y que muestran un cambio radical en la manera como se mueve nuestra economía peruana. Un primer tema destacable es que de las 10 empresas con más ingresos del Perú en 1984, 8 eran estatales. Top 8 de top 10. Destacaba Petroperú con ingresos por 1.265 millones de dólares anuales, o para sonar más rimbombantes, 4.390 millones de indis. Para hacernos una comparación, en la actualidad la principal empresa del país vende cerca de 5.000 millones de dólares, o sea, 5 veces más. Tampoco es que ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Pero ojo, esto lo digo solo para hacernos una idea. Sin embargo, no son temas comparables porque, como decían nuestras madres, 10 dólares de antes eran mucho más que 10 dólares de ahora. El dinero tiene un valor en el tiempo. Pero si bien 8 de las 10 principales empresas eran estatales, 8, si vemos el bloque completo de las 250 más grandes, de esas 250, solo 23 eran estatales. Ahí sí no hay tanta concentración. Pero, hay un pero, esas 23 estatales de las 250 concentraban el 40% de los ingresos. En el caso de las empresas privadas locales, las peruanas, estas tenían 202 empresas en este bloque de las top 250. Dicho de otra manera, el 80% de las empresas peruanas más grandes eran privadas, locales. Pero a nivel de ingresos, esas 202 tenían ingresos similares a las 23 estatales. Y aquí una contingente importante es que la metodología del ranking top en los 80 no incluía a las empresas financieras. Ahora sí, pero la verdad es que tampoco son tantas dentro de ese bloque de la gran empresa. Ahora, dicho esto, otro dato interesante es que las empresas extranjeras eran solamente 25 en el bloque de las 250 y claro, representaban 10% también de los ingresos. 10% de las empresas y 10% de los ingresos, o sea, no eran tan importantes. Ahora, ¿qué ha pasado a la fecha con estas 250 más grandes del Perú? Que las estatales casi han desaparecido, como sabemos, luego de las privatizaciones, aunque hay que señalar que Petroperú sigue siendo importante, o bueno, lo que queda de ella, ¿no? Porque se dividió en dos partes. Petroperú, que continúa a manos del Estado y sigue siendo la principal empresa estatal peruana, y Refinería La Pampilla, que acabó en manos de la española Repsol, y también es importante, la suma de estas será el Petroperú de esa época del 84. Las estatales ahora son ínfimas en este bloque de empresas, mientras que las extranjeras sí que han aumentado mucho en ese bloque.
¿Cuánto es mucho? Bueno, actualmente la mitad de las 250 empresas más grandes en el Perú, la mitad son de capital extranjero. En 1984, como dijimos, era el 10%, ahora son la mitad. Y a nivel sectorial, habrá cambiado mucho el panorama desde los 80, es decir, el mundo cambió radicalmente, ¿no? Debería. Pero a ver qué dicen los datos. En total, las 250 empresas más grandes del Perú en el 84 podían dividirse en 30 grandes rubros o sectores económicos. 30, no es poco, ¿no? Pero, hay un pero. Dentro de esos rubros destacaban por diferencia solo 7 a nivel de ingresos. Petróleo, minería, alimentos, comercio, textiles, energía y metal mecánica. Y para mayor concentración, solamente los tres primeros, petróleo, minería y alimentos, concentraban más de la mitad de los ingresos de todo el grupo de las 250 grandes empresas. Minería, petróleo y alimentos, la mitad de los ingresos, solo tres. Es curioso el peso que por entonces tenía la industria de alimentos en la gran empresa, todas empresas además estas de alimentos de capital privado local, y también el peso que tenía el sector textil, que estaba en quinto lugar de importancia en una época bollante para ese sector, y obviamente previa a la expansión mortal de las importaciones asiáticas en todo el mundo. Alimentos en la actualidad aparece en el puesto 9 de importancia de los sectores con más ingresos en el bloque de las 250 más grandes. Pero lo de textiles ya es mucho peor, ya que solamente cuenta con una empresa actualmente en el bloque de las 250 primeras. Era la quinta más importante, ahora está con solo una empresa. Por este tema que le decimos, y ahorita está en crisis el sector, hace años que está en crisis el sector textil, pero bueno. Lo de petróleo y minería nos sorprende, la verdad, hasta ahora se mantienen igual en importancia. Somos un país minero, dicen, aunque le incomoda a muchos. Para 1984, la empresa con más ingresos del Perú era Petroperú, que ya dijimos que vendía 1.265 millones de dólares anuales, y la empresa en el puesto 250 se llamaba Distribuidora Exclusiva de Productos de Calidad S.A. y vendía anualmente 8.12 millones de dólares. Es decir, el rango de ingresos de esas 250 más grandes del Perú era de 8.12 millones de dólares a 1.265 millones de dólares. Al día de hoy, 8.12 millones lo factura la empresa número 4.000 aproximadamente en el ranking de las que tienen más ingresos. Antes la 250. Por otro lado, para 1984, en conjunto, las 250 empresas más grandes del Perú facturaban o vendían 10.165 millones de dólares anuales. En la actualidad, bastaría la suma de ingresos de las tres empresas más grandes para superar ese monto de ingresos de 10.165 millones. Lo que hacían las 250, ahora lo hacen tres. Entre 1984 a la fecha, las empresas en el Perú debieron pasar por crisis, escenarios de hiperinflación, la salida del mercado financiero internacional, porque no pagamos la deuda, un intento de estatización de la banca, tipos de cambio controlados, golpes de Estado, cambios del modelo económico, aperturas de la inversión extranjera, terrorismo, crisis financieras internacionales, en fin, mucho movimiento en esas épocas. Así que nada, dicho todo esto, entramos ya en contexto, ya calentamos el escenario, vamos ahora con la pregunta que nos trae a este video. ¿Qué pasó con las empresas top ochenteras en el Perú? A ver. Para no ser un video eterno y hablar una por una, vamos con las primeras empresas y algunos casos emblemáticos interesantes. Porque, a ver, en el caso de las estatales, que eran las primeras, bueno, casi todas fueron privatizadas, como sabemos, pero bueno. La empresa número uno del 84 era Petroperú, pero como ya dijimos, era un Petroperú el doble de tamaño que el actual, porque incluía lo que es Petroperú y lo que es la Pampilla. Y fue todo vendido, ¿no? La mitad fue vendido. Por ejemplo, los grifos de Petroperú se vendieron en 1992 por 38 millones de dólares. La Pampilla se vendió a Repsol en el 96 por 180.5 millones de dólares. Baratito nomás. Y eso que por muchos años fue la segunda empresa más grande del país, la Pampilla, claro que con las inversiones de Repsol también, ¿no? Hay que ser honesto con eso. En el 96 también se vendieron el lote 8X, que también era de Petroperú, por 142 millones de dólares, y el lote X por 202 millones de dólares. Petroperú sigue al día de hoy siendo la empresa más importante del Estado peruano, está siempre en el top 10, incluso en el top 5, y por años fue la primera del top. Pero muy lejana, eso sí, a los ingresos de sus pares en la región, como Petrobras, Pemex o Petroecuador. PDVSA de Venezuela es un caso aparte porque paren caídas los últimos años. Y quizás Petroperú podría estar más cercano a los ingresos de estas grandes de América Latina si es que no se hubiera dividido. Pero bueno, la cosa es así.
La segunda y tercera empresa eran Minero Perú Comercial y Centromin, empresas mineras estatales que junto a Minero Perú, que estaba en el puesto 10 en ese ranking del 84, fueron desarmadas en varias partes y vendidas. En total, 42 partes de pedacitos de 42 que se vendieron por 1.127 millones de dólares en conjunto. Todo el sector minero peruano, digamos, o casi todo. En el caso de la cuarta empresa, Occidental Petroleum, estuvo en el país hasta el año 2006, año en que se retiró por los constantes enfrentamientos con las comunidades en la selva. La quinta empresa del ranking, esta también era minera, pero no era estatal, era Southern Perú, minera que sigue teniendo importancia fuerte en el mercado peruano hasta ahora, pero tuvo cambios de dueño en estas etapas, en estas décadas, ya que la norteamericana Sarco, propietaria por entonces de Southern Perú en el 84, vendió sus activos en 1999 al Grupo México, que es hasta ahora el propietario. El sexto puesto lo tenía la Empresa Nacional de Comercio de Insumos, Empresa Nacional de Comercio de Insumos. Ahora, ¿de quién es esta empresa? Bueno, la conocerán más como ENSI, Empresa Nacional de Comercio e Insumos, ENSI. La de la leche en polvo, bueno, se hizo polvo en los años 90. ENSI tenía casi un monopolio estatal de la leche en polvo y ninguna otra empresa podía importar leche, por ejemplo, pero debido al control de precios de los 80, no podía subir su valor, su precio, valga la redundancia, pese al aumento de los costos. Entonces estaba en déficit todo el tiempo, lo cual era cubierto por un gobierno que sabemos que lo que hacía para evitar esto era emitir dinero sin valor ninguno, pero bueno. La empresa en sí no pudo competir con las marcas que llegaron al Perú con la apertura de mercados y terminó desapareciendo. Las eléctricas que venían después en el ranking también fueron todas privatizadas. En fin, así pasó. La primera empresa local, privada local, digamos, en el ranking del 84 era Nicolini Hermanos. Estaba en el puesto 14. Esta empresa de fideos fue absorbida por Alicorp del Grupo Romero en el año 1995. Como sabemos, la marca Nicolini sigue existiendo, pero la empresa ya no es de los Nicolini. Aeroperú estaba en el puesto 18, se declaró en quiebra en 1999, 3 años después de un accidente fatal del que nunca pudieron pagar ni siquiera las indemnizaciones. Entel Perú en el puesto 12 fue vendida junto con la compañía peruana de teléfonos que estaba en el puesto 20 a Telefónica de España, formando la actual Telefónica del Perú. Fue vendida en el 94 y tuvo por años un monopolio en el sector. La venta que hicieron a Telefónica de España fue por 2.000 millones de dólares, que fue un hito en su momento. Pero este dinero fue recuperado, la verdad, en poquitos años, luego de que Telefónica de España expandiera y masificara el uso de teléfonos fijos y recuperó su inversión rápidamente. La cervecera Bacus, por entonces en manos de la familia Ventín, ocupaba el puesto 19 de las empresas con mayor ingreso del Perú del año 84. Y faltaba todavía más de una década entonces para que esta empresa Bacus absorbiera luego a Pilsen y a Cusqueña. Luego de eso, Bacus pasó por varias manos en un proceso de concentración global del mercado cervecero, pasando primero a manos de Bavaria en el año 2002, luego fue comprada Bavaria por SAP Miller en el 2005, y luego en el 2015 fue comprada SAP Miller por AB InBev, la actual dueña. En el mercado retail también hay casos emblemáticos como Monterrey, la marca Monterrey que estaba en el puesto 31 y fue vendida en 1991. Ahí tuvieron que enfrentar muchos problemas con el tipo de cambio y las importaciones. Así que fue vendida en el 91 por el grupo Tsuchidi, no sé cómo se pronuncia bien, pero es Tshudi, perdón. Ahí está. Fue vendida por el grupo Tshudi a la familia Lau, los de Lao Chun. Pero la cadena Monterrey la verdad es que no pudo aguantar los cambios del mercado y terminó cerrando y desapareciendo en 1993. Quién sabe ahora con esta moda retro la volvieron a traer algún día, pero bueno. Lo cierto es que el paso de los 80 a los 90 fue una debacle económica para muchos empresarios, empresas, grupos económicos, y vamos a ir hablando de esto cada vez más en nuevos videos, más casos de éxito y de caídas de empresas peruanas. En fin, hay mucho pan por rebanar, la verdad. Está temas como la venta de Inca-Kola a Coca-Cola. Luego, ojo, de que la gigante Coca-Cola no pudiera ganarle en sana competencia a Inca-Kola. Un caso, bueno, entendido como único en el mundo, porque Coca-Cola era la líder en todo el mundo, pero aquí no. También está la venta de supermercados Wong a Cencosud, que también fue una cosa extraña. El caso de CLAE, o casos de éxito como los Añaños, o también hay Grupo Sandoval, un grupo que pasó de un negocio de mudanzas local a ser uno de los referentes en logística a nivel regional. El Perú es un país de historias milenarias, pero también de grandes emprendimientos que hay por conocer. Y para contarte esto, estamos aquí. Gracias por llegar al final de este video. No olvides darnos tu like y compartir. Y si quieres apoyar a que sigamos creando más contenido como este, nos ayudas mucho con tus donaciones a través del Yape del canal. Nos vemos pronto.